Ya posteriormente en la preparatoria tuve un maestro que se llama Julián. Este, yo me acuerdo que él cuestionaba muchas cosas. Por ejemplo, nos mencionaba temas y conceptos que regularmente no se tocaban. Hablábamos del PIB, cuando en aquel entonces, en la era de Peña Nieto, el PIB era algo inexistente. O sea, en los medios de comunicación nadie conocía la palabra PIB básicamente. Y sabemos que existe, pero a nosotros nos tenían con un velo de que no querían que pensáramos al respecto, ¿verdad? Y él nos mencionaba de que al país no le sirve de nada que nosotros tengamos un gran crecimiento si no tenemos un desarrollo, si no hay una distribución equitativa para las personas. ¿Eso en qué materia era? Cívica y ética. Educación cívica y ética. El maestro hizo bien, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, 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 sí. La mayoría de las escuelas, si tú haces eso, te llaman la atención, Darío. Digo, te lo digo de manera personal, porque es, ¿qué estás haciendo? ¿No? Oye, ¿qué estás haciendo? Pero es el deber ser de las escuelas, es formar el pensamiento crítico. Así Y es. puedes hacer debate debido a argumentos, pero bien sustentados en tus alumnos, porque están en busca y en formulación de conocimiento. Sí. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué las hemos olvidado? ¿Y quién se ha esforzado en tratar de que olvidemos todas estas cosas? ¿Por qué en las escuelas no nos enseñan todo el sufrimiento que pasaron nuestros ancestros y cuáles eran los verdaderos motivos de la revolución? Si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes por qué fue la Revolución Mexicana, no te saben decir qué fue o por qué fue. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo? ¿Qué pasó? Las escuelas no nos enseñan todo el sufrimiento que pasaron nuestros ancestros y cuáles eran los verdaderos motivos de la revolución. Si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes por qué fue la Revolución Mexicana, no te saben decir qué fue o por qué fue. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo? ¿Qué pasó? Sí. O sea, es cierto, hubieron intereses en la Revolución Mexicana, pero la Revolución Mexicana buscaba alimentar a los pobres. ¿Por qué? Porque había una enorme cantidad de tierras, había suficiente prosperidad en el país. Sin embargo, a pesar de todo el desarrollo y todo lo que ahora se ensalza, incluso a Porfirio Díaz, pues no alcanzaba no para alcanzaba. la gente. No alcanzaba. Cuando yo comencé a conectar ya las ideas, me fui dando cuenta de que realmente lo que hemos estado viviendo ha sido una historia muy censurada. Y esta historia censurada es lo que nos ha llevado a estar donde estamos, de que no hayamos despertado una conciencia. Comienza a adentrarse en la historia, previo a la Revolución Mexicana, era muy común que en las haciendas los patrones tuvieran iglesias. ¿Para qué? Para que el trabajador, una vez que terminaba su jornada laboral, fuera a rezar. ¿Cuál era el propósito? Pues que el trabajador, a pesar de estar precarizado, que lo que le pagaban realmente en aquel entonces no era más que para un kilo de arroz al mes. O sea, estamos hablando de que el valor del salario del trabajador en aquel entonces era para un kilo de arroz. Pues no iba a alcanzarle para nada. ¿Qué hacía? Crédito. Contrastas ahorita en la actualidad, es lo mismo. Sí, y lo puedes ver en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una escuela para hijos de obreros. O sea, no es una escuela de clases medias, o sea, es una escuela para hijos de obreros. Que la mayoría haya logrado progresar es un avance social. Y es un buen avance porque no lo sabemos ver como debería de ser. Pero todos estos grupos, ¿verdad?, vienen de ser históricamente terratenientes, vienen de ser de familias del gobernador del estado, quizá en 1860, 1870, y pues bueno, ¿verdad? Cuando todos estos grupos entran al sector público, pues entran a sacar capital y ellos fundan sus industrias. ¿Por qué? Pues porque ya entendían realmente lo que era el sector industrial por medio de los estadounidenses. O sea, tuvimos una relación muy cercana con la industria porque nosotros fuimos los más adoctrinados por Estados Unidos, tanto en sus ideas conservadoras
Como industriales. como industriales, o sea, como lo fue cuando estuvimos del lado de los confederados en la guerra estadounidense del norte contra el sur. Poco a poco los regiomontanos nos fuimos aislando del resto de la república. Y estos grupos empresariales fueron los que tomaron todo el control económico. Y tiene décadas, o sea, tiene siglos básicamente. ¿Qué fue lo que pasó? El pensamiento del regiomontano se volvió más elitista. Todos los imperios tienen 6 fases. Estas fases implican la conquista, la consolidación, luego viene el sosiego, la decadencia. Me faltan 2 fases. El adoctrinamiento. Bueno, pero al final de cuentas, todo empieza en el sosiego, ¿verdad? Cuando un pueblo se entrega al sosiego, que es la prosperidad de la que gozamos, entre comillas, los regiomontanos, ¿verdad? A diferencia del resto de la república, la gente tiende a ser más noble, más sumisa en muchos aspectos. No tiende a enfrentarse al sistema o a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y buscamos ser personas de gratitud, que es una buena virtud. Claro. Sin embargo, se están aprovechando de ti. Sí, sin embargo, tienes que entender que realmente tú eres dueño de lo que tú has generado, o sea, tú eres dueño del trabajo y no hay ninguna persona más importante que el trabajador. No es el presidente, no es Carlos Slim, no, o sea, realmente el que sostiene la economía. Pero la gente no se da cuenta cuando se comienzan a llenar de artilugios o ideas que no conectan con el resto de la realidad. Aquí Nuevo León tuvo el caso de que cuando fue industrializado, pues fue sometido por los monopolios. Cuando llegó Pancho Villa aquí al estado, una de las quejas que se le dio a Francisco Villa fue que pues los grupos empresariales, el círculo mercantil que existía en aquel entonces, o sea, Pancho Villa llegó a Nuevo León y en esa ocasión una de sus exigencias pues fue de dinero, ¿verdad? Aparte del dinero, pues tuvo él que poner orden en los precios que se estaban manejando aquí en el estado. Y realmente lo hizo, o sea, de no ser por sus amenazas, no se bajaban los precios para los consumidores. O sea, ya estaban altos ahí. Sí, o sea, ya estaban altos. Posteriormente, todo aquello que fuera una idea de izquierda fue desplazado, porque cuando llega el PRI en el poder aquí en Nuevo León, se perpetúa conforme al status quo de la República y conforme a los grupos empresariales que ya existían, pero nunca dejó de tener tendencias fascistas o tendencias de capitalismo extremo.